Bienvenidos a Entrevista con la Historia, el programa radial donde traemos un personaje de nuestro largo y hermoso país. Este programa traeremos a una mujer revolucionaria, cambió el género en su época, filántropa y empresaria. Les hablamos de Isidora Goyenechea, que la traeremos gracias a la aplicación. Doña Isidora, bienvenida. Un agrado tenerla acá en el estudio de radio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, por favor, tome asiento. Doña Isidora, ¿cómo está? Perfectamente, pues lindo. Gracias por su invitación. Bueno, antes de empezar la entrevista, ¿cómo le gusta que le digan Goyenechea o Cousiño? Doña Isidora está bien. ¿Usted sabe el porqué de la confusión de mis dos apellidos? Por favor, cuéntenos. Lo que pasa es que mi padre, Ramón Ignacio Goyenechea, partió de este mundo mucho antes que yo, por allá por 1841. Y mi madre, Luz Gallo Zavala, contrajo nuevamente matrimonio con don Matías Cousiño. Ahí te podrás imaginar el porqué de la confusión. Sí, tomando en cuenta que se casó años después con el hijo de don Matías, en 1851. Sí, fue una historia linda. ¿Sabe? No hay nada más lindo que casarse con la persona en que tú confías. De 1836 a 1851. Se casó jovencita. Jovencita, para los parámetros de la época estaba bien. Si no te casabas antes de los 30, fracasabas en la vida. A eso quería llegar, porque a pesar de que se casó muy joven, tomó las riendas de la empresa de don Luis Cousiño usted sola. Mira, no sé cómo será en la actualidad, pero lo que yo hice en esa época fue tomado como un atrevimiento. ¿Sabe usted que la sociedad chilena era tan machista que veía con malos ojos mi entrometimiento? Probablemente los que hablaban no conocían el trasfondo. Oh, sí lo conocían. The New York Times me consideraba la chilena con mayor fortuna en la historia. ¿Cómo no iba a interesarme en la industria de la familia de mi marido? Bueno, recordemos que Luis Cousiño fue el único heredero de la fortuna de su padre y que de hecho se hizo cargo del manejo de algunos yacimientos carboníferos en Lota o Coronel. Pero usted no se quedó con las manos cruzadas y fue socia directa junto a su marido. Así es. Aprendí todo lo que más pude. Me empapé con la minería y el trabajo de la empresa. ¿Usted cree que una sola persona iba a poder hacerlo solo? Si yo hubiera sido la primera heredera de la fortuna, hubiera esperado por legado que mi marido fuera mi socio. ¿Sabe de qué nos hemos dado cuenta en las grabaciones de Entrevista con la Historia? Que la mayoría de nuestros personajes históricos han vivido hechos que lo han transformado, que al parecer no han tenido opciones en su vida, porque luego de la muerte de don Matías Cousiño y también la de su esposo, recibió una gran fortuna que traía con su familia. Eso cambió su presente en la época. Es verdad, hay hechos que nos cambian, que nos transforman, como tú dices. Y sí tenemos opciones. Yo acepté perfectamente las mías. Sabía en lo que me estaba metiendo y lo hice feliz. Yo no me considero una heroína, pero creo que desde ahí se transforman los personajes. Desde en uno aceptar su realidad y transformarla. Antes de llegar a eso, a su vida como filántropa, que para los niños que nos están escuchando y no conocen la palabra, significa amor por la humanidad, quería preguntarle por el muy emblemático Parque de los Cousiños. ¿Cómo fue la creación de este? ¡Qué preciosura mi parque! ¿Todavía existe?
No solo eso, también es uno de los lugares turísticos más visitados de nuestra región. Lo que pasa es que este parque fue ideado primero por mi suegro, don Matías Cousiño, por el año 1852, cuando recién comenzó a explotar las minas del carbón de Lota. Luego él falleció y mi esposo lo concibió como un regalo para mí. Desde ahí que se llama Parque Isidora Cousiño. Mientras usted estuvo en esas tierras, jamás lo terminó, ¿no es así? Lamentablemente no. Entre 1862 y 1872, el paisajista inglés Bartlett diseñó lo que fue para mí su obra maestra. Pero así entre nos, ese parque se hizo para jamás terminarse. Por ejemplo, cuando falleció mi marido en 1873, el técnico irlandés, Guillermo O'Reilly, estuvo encantado de seguir embelleciendo mi parque. ¿Le gustaría ver cómo está en la actualidad? No me diga que ese aparatito almacena fotos. Mi parque, mi casa. Mi parque, ¿qué le pasó? Bueno, en 1960 ocurrió un terremoto, catalogado como el más fuerte en la actualidad. Lamentablemente, luego de eso no pudo ser restaurado. Igual se conserva precioso. Pero esas piedras no estaban ahí, ¿las agregaron después? Sí, en 1999 las agregaron porque las volvieron a quitar en el 2003, cuando se grabó una película que se llamó Subterra. ¿Y ya encontraron la forma de almacenar videos también? Cada vez estoy más sorprendida. Luis hubiera vuelto loco con tanta tecnología. ¿Sabe usted que fue el primer latinoamericano en traer el invento de la bombilla de Benjamin Franklin a la cotidianidad? Era un visionario, sin duda, al igual que usted. Solamente quería contribuir algo a mi país. Totalmente, porque a pesar de sus grandes riquezas, algunos de sus obreros siempre la recordarán como una mujer preocupada por los más pobres. ¿Está preparada para escuchar la opinión de uno de ellos? Oh, maravilloso, por supuesto, sí. La señora Isidora siempre se preocupó de nosotros. Nos regaló casa a toditos los obreros. Además nos mandó a construir hornos de ladrillo para poder hacer el pan para todas nuestras familias. Y nos construyó la iglesia de Lota Alto, junto al hogar del pequeño Cotolengo, que acogía a los niños huérfanos. Vaya, veo que a diferencia de otros hacendados de su época, usted trataba muy bien a sus obreros. Ese fue don Ramón, quien trabajó en su hacienda, y quería dejarle este mensaje. Gracias a ti, Ramón, por hacerme sentir que una vez más obré bien en esa época. Ya no le puedo oír. Lamentablemente nuestra aplicación pudo traer a Ramón unos pocos segundos. Ya hemos tenido este inconveniente con algunos personajes históricos. ¿De verdad se me considera alguien importante dentro de la historia? No creo que lo sepa, pero durante su funeral y luego de que sus restos fueran repatriados de vuelta a Chile, fue homenajeada por todos sus obreros. Me alegra mucho saber que sirvió de algo mi ayuda. Siempre tuve mucho cariño por mis obreros. Es más, en mi testamento dejé parte de mi fortuna para la construcción de escuelas, iglesias y un asilo para los mineros discapacitados. Le comento que tales obras de caridad no pasaron desapercibidas y fueron representadas en la película Subterra, como bien le habíamos comentado anteriormente. Incluso fue interpretada por la actriz Consuelo Holzapfel, en donde se muestra el periodo poco antes de la muerte de don Luis Cousiño, hasta que asumió la dirección de las minas del carbón. Maravilloso, ¿qué te puedo decir? Sabemos también que le tocó afrontar la dura época de la Guerra del Pacífico. ¿Cómo fue ese tremendo golpe para la economía del carbón? Traté de colaborar lo que más pude con el gobierno, sobre todo con el carbón, que era lo que movía los navíos de esa época. También puse a disposición el barco más importante de mi flota, el Matías Cousiño. Los niños se han manifestado en las redes sociales y porque saben que tenemos a dos personajes importantes de aquella época. Ay, los niños, qué tarea más importante quienes se dedican a educarlos. ¿Qué me quieren preguntar? Una pequeña nos pregunta, ¿cómo lo hizo para destacar en una época donde a la mujer solo se le delegaba el cuidado de los niños? Es que linda, si no lo hacía yo, no lo hacía nadie. Era joven, estaba viuda, la empresa no se iba a dirigir sola. Dentro de ese mismo tema, un niño nos pregunta, ¿qué consejos le dejaría a los niños para conseguir el éxito? Les diría que se esfuercen, que cumplan sus metas, pero que nunca pasen a llevar al de al lado, que recuerden que somos todos personas y todos tenemos diferentes metas. Doña Isidora, los niños y yo le agradecemos enormemente haber participado del programa de hoy.
Quiero hacer un llamado a los ricos de este país, que contribuyamos con el desarrollo social y ayudemos a los más necesitados. Bueno, y hemos llegado al último capítulo de Entrevista con la Historia. De mi parte y de todo el equipo del programa, agradecer a todos esos niños que nos siguieron y se interesaron en conocer un poco más sobre personajes que han cambiado la historia de nuestro país. De corazón y de parte de la producción, muchas gracias.